Me quedó la respuesta a mitad de camino y no sé quién... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Tengo miedo de consultar algo que sea muy obvio, pero bueno, quiero sacarme la duda. Cuando hablamos Argentina, Brasil, Uruguay, ¿ya son países conformados o seguimos hablando del Río de la Plata? ¿Seguimos hablando de eso? Si bien la Argentina no está constituida, ya prácticamente tiene los márgenes propios de su integración territorial. Digamos, ya Argentina Bien. es Argentina. Bien, perfecto, perfecto. Claro, porque como estábamos próxima a la Constitución, decía entonces, bueno, puede ser que ya nos estemos acercando a Argentina en sí. Esa era mi duda. Después, Uruguay Profe, era el doble de lo que es ahora. Después lo veremos cómo fue que perdió el territorio. Y Brasil ya tenía esa vocación imperial que lo ha llevado a ser el gigante de América Latina. Bien, profe, perfecto. Sí, solamente quería preguntar algo. Entonces, de 1831 al 53 quedó todo manso, por así decirlo. O más o menos. ¿en qué sentido, Manso? Y que no hubo más pactos, no hay 40 artículos más hasta la Constitución, ¿o no? No, hubo otro tipo de conflictos. Ok. Pero nosotros nos saltamos directamente al 53 ahora, ¿o cómo? No, tenemos 20 años de historia en el medio. Pasaron muchas cosas acá. Bueno, tenía que intentar. ¿Puede explicar el proceso que deriva en la Constitución sin ver qué es lo que pasa acá? Es fundamental. Veo que están todos con la cámara apagada, no sé qué le estoy hablando. Era yo, profe. No tengo cámara en la compu y el celu. Pero no, ninguno tiene la cámara prendida, veo. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. En el trabajo, en una pregunta, se refiere a si los artículos de la Confederación Estadounidense es fuente directa o indirecta. Y recién lo nombraste y me acordé. No sé bien cuál sería la diferencia. Cuando hablamos de fuente directa o indirecta, nos estamos refiriendo a si efectivamente tuvieron a mano para trabajar el texto de los artículos de confederación o lo leyeron a través de una obra o de otro autor. Es decir, lo que alguien comenta de o lo que alguien escribió de. Es decir, usaron el texto propiamente dicho, tenemos acá, bueno, acá tenemos los artículos de confederación. O utilizaron lo que alguien tradujo de los artículos de confederación. Claro, fue así, pero yo pensaba que eso igual significaba que era directa. Solamente dice que se usaron, pero y bueno, más abajo lo explica bien, pero nada, pensaba que era directa por eso. No, yo lo tomo como fuente directa igual, porque tuvieron las dos cosas. Tuvieron el texto del acuerdo y tuvieron Los análisis serían. la traducción de García del Sena, exactamente. Ah, bueno, me quedo tranquila entonces. Profe, igual quien lo tradujo bastante bien porque dentro de todo los artículos mencionan cosas muy similares. Sí. Sí, por eso sostenemos que es la fuente. De hecho, esto me trae memoria, porque la primera clase que di en todo mi historial académico fue sobre este tema, precisamente. Profe, ¿te puedo hacer otra consulta? Bianchi, todas las que quieran. Me estaba fijando en el trabajo y hay una pregunta que es la 7, que dice que describamos el pasaje de los pactos a la conformación de la Constitución. Sí. Y nada, dice que analicemos las similitudes y las diferencias del articulado. Ahí básicamente tenemos que
analizar los artículos de cada una. Bueno. El pasaje de la confederación a la federación es la pregunta. Pues no lo tengo acá. Sí, es como de ambos pactos. Claro, más que nada, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo pasamos de la Confederación a la Constitución Federal en Estados Unidos y cómo pasamos de la Confederación a la Constitución Federal en la Argentina? Claro, pero la pregunta tiene como dos partes. O sea, primero pregunta eso, el pasaje, y después el análisis de los artículos. La y comparación buscar propiamente dicha. Claro. Ver qué tienen en común y cuál es, y si es que encuentran alguna diferencia. Sí, que ahí era cuando yo estaba comparando los preámbulos y me volví loca porque en uno decía que consagraban una confederación y en otro una federación. Sí, yo los preámbulos los pongo para ilustrar en el trabajo, pero no se enrosquen con los preámbulos. De hecho, ni los voy a mencionar ahora al preámbulo. Del Pacto Federal, para Marucci sí estudien el preámbulo de la Constitución. Porque el preámbulo de la, ya que estamos para introducirnos en tema, el preámbulo de la Constitución precisamente nos lo está diciendo cómo fue el pasaje de la Confederación a la Federación. Teníamos una unión de estados libres, soberanos e independientes, iguales en representación y en derechos, que para determinados objetivos comunes delegaban determinadas atribuciones. O mejor dicho, se unían para llevar adelante determinadas políticas comunes, defensa y política exterior. Ahora bien, formalmente son todos países independientes. Si bien tenemos la vocación de formar una nacionalidad, la nacionalidad argentina, no existe el Estado argentino como tal. Tenemos provincias que se unen para dar origen a un Estado, pero todavía no lo han formado a ese Estado. Corrientes es un Estado independiente, Santa Fe es un Estado independiente, Buenos Aires es un Estado independiente, que se unen provisoriamente a través de este pacto, ¿para qué? Para tener una defensa común y una representación exterior común. Y ver cómo se manejan las provincias entre ellas durante este periodo. Hasta que, como dice el preámbulo, reunidos en Congreso General Constituyente, son las provincias las que deciden despojarse de su soberanía política y delegarla en la nación. Las provincias entregan su soberanía a la nación. Y ahí se da el pasaje del Estado federal. En la Confederación, Corrientes es soberana, Entre Ríos es soberano, Buenos Aires es soberano, las provincias son soberanas. Ahora, mediante el Congreso Constituyente, al cual se convoca por voluntad y elección de las provincias, los representantes de las provincias, ¿qué hacen allí? Se despojan de su soberanía. Las provincias dejan de ser soberanas y se quedan para sí su autonomía, delegando la soberanía en la nación. Para organizar el Estado federal, las provincias deciden despojarse de parte de sus derechos y los ponen en manos de la nación. Así surge el Estado federal. Ese sería el paso. Porque precisamente cuando hablamos de federación o de federación, siempre tenemos que marcar esto. La confederación, estamos hablando siempre de estados independientes que se unen a través de un pacto de derecho internacional para el desarrollo de determinadas políticas en común. Por ejemplo, en el caso del Pacto de Unión Perpetua norteamericano, ¿cuáles fueron esas políticas en común? Tener una representación exterior en común, tener una defensa común y regular el comercio entre las colonias. Porque piensen ustedes, una vez que Estados Unidos se declara independiente, no existía el Estado norteamericano como tal, eran 13 colonias. Imagínense, Georgia iba a negociar con Inglaterra y hacerle la guerra, Massachusetts, Connecticut, New York, Rhode Island, New Hampshire. Es decir, individualmente son demasiado chicas para negociar. En consecuencia, que se nuclean en un pacto confederal. ¿Para qué? Tenemos una representación exterior común
y mandamos representantes comunes a Europa para que defiendan nuestros derechos frente a las pretensiones inglesas, organizamos un ejército nacional, es decir, delegamos una defensa, y después vemos. Hasta tanto termine la guerra de la independencia, nos unimos provisoriamente con esto. Una vez que terminó la guerra de la independencia, los norteamericanos, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cada estado sigue por su lado o nos unificamos formando un estado unificado? La Constitución de 1787 nos da cuenta que decidieron, bueno, formamos un estado-nación. Acá pasó lo mismo. Frente al estado de guerra civil que se da en 1830 y que perdurará prácticamente 10 años, un poco más, nos unificamos a través de un pacto. Cuando las provincias estén en paz y tranquilidad, nos juntamos en un congreso y vemos si vamos todos juntos o vamos separados. La experiencia de 1852-53 nos revela que decidimos también formar un Estado-nación. Históricamente, las confederaciones como organizaciones estatales rudimentarias han sido previas a la federación. Primero consolidamos nuestra unión a través de este pacto, y una vez que ya estamos firmes y unificados, creamos el Estado Nacional. Primero nos unimos, y una vez que nos unimos, decidimos crear después un Estado que nos represente a todos. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos al análisis del pacto ahora, que es sumamente importante. El pacto federal es pregunta de examen, muchachos. Así se los digo. Muchachos y muchachas, es pregunta de examen. Y ya el artículo primero, ya a esta altura nos queda claro. ¿Cuál es el estatus jurídico? Esto es algo que yo pregunto mucho. ¿Cuál es el estatus jurídico de las provincias? ¿Cuál es el estado de las provincias? Pues bien, las provincias se declaran libres, independientes e iguales en representación y en derechos. Por eso decimos que el pacto federal en realidad es un pacto confederal. Las provincias, en primer lugar, ratifican toda esta serie de tratados bilaterales que yo les vine diciendo la hora anterior. Y luego se reconocen recíprocamente, reitero, libres, independientes e iguales en representación y en derechos. Entre Ríos es soberana, Buenos Aires es soberana, Santa Fe es soberana. Las tres son independientes y las tres son iguales, tanto en representación como en derechos. Ninguna tiene más derechos que otra. Y ninguna tiene más representantes que la otra. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. No, profe, yo la verdad que no lo entendí igual. ¿Podés repetirlo? No, pero hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta concreta? Yo hablo más de lo de la reciprocidad. Pero todavía, no te escucho muy bien. Eso vamos por orden, todavía no llegué ahí. Ah, ok. Digamos el contenido del pacto, no sigan de acuerdo al trabajo ahora. Bueno, estoy yendo artículo por artículo. El artículo 1, reitero, las provincias se reconocen libres, independientes e iguales en representación y en derechos. ¿Estamos hasta acá? Ese es el estatus jurídico de las provincias, el estado jurídico de las provincias. Y lo que le da al pacto federal el carácter en realidad de confederal. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Los artículos 2 y 3 van a establecer finalmente para lo cual se habían juntado, es decir, la organización de la liga ofensiva y defensiva. Por el artículo 2 se obligan a resistir cualquier invasión extranjera que se haga, ya sea al territorio de cualquiera de las provincias firmantes o de cualquier otra provincia que forma parte del Estado argentino. ¿Qué significa esto? Que por encima de entrerriano, que por encima de porteño, que por encima de santafesino, hay una nación subyacente. Hay una clara vocación que ante todo somos argentinos. Y si viene una agresión extranjera, no importa si en este momento estamos peleados entre nosotros.
tenemos que unirnos para resistir cualquier ataque exterior. Por eso dice, se obligan a resistir cualquier invasión extranjera que se haga, bien sea en el territorio de cada una de las tres contratantes o de cualquiera otra de las que componen el Estado argentino. ¿Está claro esto también? Si viene un ataque extranjero, no importa si firmaste o no firmaste. Somos todos argentinos y como argentinos tenemos que resistir juntos un ataque exterior. ¿Esto queda claro? Perfecto. Y el 3, ahora sí, es la alianza ofensiva y defensiva doméstica. Como dice allí, se ligan y constituyen en alianza ofensiva y defensiva contra toda agresión de parte de cualquiera de las demás provincias de la República que amenace la integridad e independencia de sus respectivos territorios. Entonces, se constituyen en alianza ofensiva y defensiva contra la agresión de cualquiera de las demás provincias. Ahora sí, se unen en liga defensiva y ofensiva contra la liga unitaria del general Paz. ¿Estamos? Sí. Good. Muy cipayo, muy inglés me salió. Ahora vamos a dos artículos que ustedes tienen que estudiar conjuntamente, el 4 y el 5, que están referidos a la posibilidad que tiene cada provincia de firmar tratados por separado. El artículo 4 nos da la regla general. No pueden firmar las provincias tratados por sí solas. Tienen que firmar como bloque. No pueden firmar tratados por sí solas, ni entre ellas, ni con ningún otro gobierno. Ahora, ¿cuál es la excepción? Que las demás provincias les den el consentimiento. Y a su vez también, como dice el artículo 5, se obligan a no rehusar ese consentimiento siempre y tanto que el tratado que quiera firmar una provincia individualmente no perjudique a otra o a los intereses generales de la República. Vuelvo a reiterar, por regla general, ¿las provincias pueden firmar tratados por separado? No, no pueden. Ahora, para poder firmarlo, tienen que tener el consentimiento del resto de las provincias firmantes y a su vez estas tienen que dar ese consentimiento siempre y cuando el tratado que quiere firmar una provincia en forma individual no las perjudique ni a alguna provincia ni a todos los intereses de la República. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí. O sea, la idea es negociar como bloque. Ahora, si vos querés firmar un tratado solo, me tenés que consultar. Y nosotros no te podemos decir que no, siempre y cuando lo que vos querés firmar no nos afecte. Esa es la idea. La génesis histórica de estos dos artículos está dada porque tenían miedo de que Ferré firmara un acuerdo por separado con el general Paz. Por eso pusieron esta cláusula. ¿Era por desconfianza de Ferré por algo en particular? Por esto que decía anteriormente, que no le estaban diciendo que por favor hagan el pacto. Ferré siempre fue un tipo que fue y vino permanentemente. Bien. El artículo 6 no me interesa, vamos directo al 7. Prometen no dar asilo a ningún criminal que se acoja a una de ellas, huyendo de las otras dos por delito cualquiera que sea, y ponerlo a disposición del gobierno respectivo que lo reclame como tal. Es decir, es lo que se conoce como el tratado de extradición. Yo no puedo refugiar criminales tuyos en mi territorio. Ahora, si vos querés juzgar a un criminal que se refugió en mi territorio, vos me lo tenés que pedir y yo te lo tengo que mandar. Esto es la moderna cláusula de extradición. Esto es así. Supongamos que hay un criminal argentino que tiene que ser juzgado acá, pero se refugió en otro país. Vos se lo tenés que pedir al otro país, que te lo mande y darle al otro país todas las garantías de que acá lo vas a juzgar sin ninguna violación al debido proceso.
Es una cláusula de extradición que tiene su lógica porque son estados soberanos. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Profe, le hago una consulta. Es algo que habíamos dado, me acuerdo, en la materia de inicio. Víctor Saldaño, que es un argentino preso en Estados Unidos, ¿no lo pueden traer justamente porque Estados Unidos tiene, digamos, una reglamentación diferente a la nuestra en cuanto a No, porque es juzgado políticas? no, porque es juzgado allá por delitos cometidos allá. Ah, bien. Para extraditarlo tendría que estar refugiado allá, pero por delitos cometidos acá. Ah, perfecto, perfecto. Bien. O sea que si yo cometo un crimen en otro país, ¿me pueden juzgar ahí? ¿Puedo ir presa ahí? Obviamente rige el principio de territorialidad de la ley. Vos vas a ser juzgada de acuerdo a las leyes del lugar donde cometiste el hecho. Y si cometo un delito acá y ponele me voy a Estados Unidos, Ahí es donde Argentina le puede pedir a Estados Unidos que me la mande. extradición, exactamente. Ok. Y esa extradición, eso de que las garantías de que lo van a juzgar con el debido proceso es ponerle para que, no sé, no pase nada raro con la persona que va a ser juzgada. Exactamente. Algo extremista, ponerle en esa época que lo fusilen, qué sé yo. Exactamente. Y ponele, si en un país hay pena de muerte y en el otro no, tenés que garantizar que no le vas a aplicar la pena de muerte. Claro. ¿Pasa eso con los narcotraficantes, profe, o no? Entre Es un generalmente tema México y Estados Unidos, Lo que pasa es que por también ejemplo. la materia de extradición está regulada por el derecho internacional, por tratados internacionales. Lo que se regula de acuerdo a lo que establezca el tratado bilateral. Ahora, supongamos que no tengas firmado un tratado con el país al cual vos le vas a pedir que te mande el delincuente. Lo que necesitas es que haya condiciones garantizadas de reciprocidad. Es decir, bueno, buena fe entre las partes. Pero lo que pasa es que como a veces no hay buena fe entre las partes, generalmente necesitas que haya tratado de extradición firmado. Hoy por hoy hay muy pocos países con los cuales no tengamos tratado de extradición. Claro, porque también puede pasar que los países no sean aliados y a uno le convendría que no sé, matar a otro del otro. No, pero esto va más allá de eso porque estamos hablando de delitos comunes, no delitos políticos. Claro, pero por lo que dijo la chica. Los delitos políticos no son extraditables. Profe, perdón, ¿con Sí. delitos comunes te referís, no sé, a hurto, robar, todo ese tipo de cosas? Sí, en el derecho penal, cuando hablamos de delitos comunes, es oposición a delitos políticos. O sea que los crímenes políticos no tienen extradición, sea el país en el que estés. Pero tiene que ser un delito político. Por ejemplo, si vos lo que cometiste fue un genocidio, no es un delito político. La traición, No, sí, la malversación de fondos, todo eso. Sí, eso. No, cuando hablamos de delitos políticos, por ejemplo, una revolución. Por ejemplo, en algún país que estalla una revolución y fracasa y vos tenés miedo que el gobierno tome represalias. Consecuencia te refugiás en otro país. Bueno, por una cosa así no es extraditable. ¿Mm? A eso me refiero con delitos políticos. O sea, por ejemplo, matar al presidente. Profe, y un Sí. ejemplo, hoy día puede ser lo de Lázaro Báez, ponele. ¿Por qué? No era, ¿cómo era o sea, todo lo que transitó, lo de que no lo dejaban entrar al country, todo ese tipo de cosas? Lo vi en la tele, yo te pregunto. No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, pero digo, como un caso un ejemplo de ahora, tipo, en el siglo de ahora. Pero no tiene nada que ver con esto de la Que pase. extradición, que es lo que estamos analizando. Ah, no, sí, perdón, yo preguntaba otra cosa. Perdón. No, vamos a circunscribirnos a esto porque si no nos vamos por las ramas. Pero veo que quedó clara cuál es la idea. Sí, pero ¿Estamos? Bien.
Me falta una parte en la transcripción del artículo que dice que esta cláusula será operativa una vez que los delincuentes hayan cometido el hecho, es decir, rige el principio de retroactividad penal. Esto yo lo puedo aplicar desde el momento de que se firmó el tratado para adelante, nunca para atrás. No rige para delitos cometidos anteriormente a la fecha de la firma del pacto. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a entrar en lo que ustedes me preguntan con el tema de la reciprocidad y los derechos civiles, que son los artículos 8, 9 y 10. El artículo 8 dice así: los habitantes de las 3 provincias litorales gozarán recíprocamente el derecho de entrar y transitar con sus buques y cargar en todos los puertos, ríos y territorios de cada una, ejerciendo en ella su industria con la misma libertad, justicia y protección que los naturales de la provincia en que residan, bien sea permanente o accidentalmente. El 9. Los frutos y efectos de cualquier especie que se importen o exporten del territorio o puertos de una provincia a otra, por agua o por tierra, no pagarán más derechos que si fuesen importados por los naturales de la provincia, a donde o de donde se exportan o importan. Y por último, el 10, no se concederá en una provincia derecho, gracia, privilegio o exención a las personas y propiedades de los naturales de ella, que no se conceda a los habitantes de las otras 2. Leídos los 3 artículos, ahora vamos a proceder a su traducción a la lengua castellana. ¿Hay reciprocidad de derechos civiles? Sí, hay reciprocidad en materia de derechos civiles. ¿Qué significa esto? Que el habitante de una provincia goza en el territorio de las demás de los mismos derechos que los naturales. Un porteño en Entre Ríos goza de los mismos derechos que los entrerrianos y que los santafesinos. Un santafesino en Buenos Aires goza de los mismos derechos que un porteño y que un entrerriano, y así sucesivamente. Es decir, los habitantes de una provincia gozan de los mismos derechos en el territorio de las otras. A eso se refiere el tema de la reciprocidad. Nos reconocemos recíprocamente los mismos derechos y gozamos de los mismos derechos en el territorio de las otras provincias. ¿Y cuáles son esos derechos que podemos ejercer recíprocamente? Entrar y transitar con los buques y cargar en los puertos. Un entrerriano lo puede hacer en Buenos Aires o en Santa Fe, un porteño en Santa Fe o Entre Ríos, un santafesino en Entre Ríos o en Buenos Aires. Se puede ejercer la industria con la misma libertad, un entrerriano en Buenos Aires o en Santa Fe, un porteño en Santa Fe o en Entre Ríos, y así recíprocamente. Lo mismo pasa con el derecho de tránsito y de navegación. Es libre la circulación de lo que producen las provincias entre ellos. No hay aduanas secas, es decir, no se pagan derechos por transitar de una provincia a otra. Y no se concede a una provincia derechos o privilegios que no se le concedan a las demás. Esta es la idea. Consolidar un espacio común con libre circulación de personas y libre circulación de mercaderías. Y dentro de ese espacio común gozamos todos recíprocamente de los mismos derechos. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, sí. Es decir, yo puedo tener propiedad en Santa Fe o en Entre Ríos. Un santafesino puede tener propiedad acá o allá y se va a respetar el derecho de propiedad. Yo puedo comerciar allá y ellos pueden comerciar acá. Yo puedo navegar allá y ellos pueden navegar acá. Yo puedo transitar acá y ellos pueden transitar... yo puedo transitar allá y ellos pueden transitar acá. Y así recíprocamente. ¿Se entiende la idea? A eso apuntaba el tema de la reciprocidad en materia de derechos civiles. Es esto que les acabo de explicar. Los habitantes de una provincia gozan de los mismos derechos que los naturales del territorio de las otras. Esto hoy está establecido en los artículos 7 y 8 de nuestra Constitución Nacional. Así textualmente, ¿eh? Así de simple, corto y al pie.
hay reciprocidad en materia de derechos civiles. ¿Qué significa? Que un habitante de una provincia goza de los mismos derechos en el territorio de las demás. ¿Mm? ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, consulta, ¿esto es para todos los habitantes? Porque también, si no me equivoco, puede ser que decía algo así como que los indios o los indigentes no lo tenían, si no me equivoco. Eso lo dice el pacto norteamericano, no el nuestro. Ah, perfecto, perfecto. Ahora nos vamos al artículo 11, que es el de los derechos políticos. Se los voy a explicar porque la verdad es una pérdida de tiempo leerlo, porque no se entiende nada. Nosotros ya vimos las leyes organizativas de la provincia, ¿se acuerdan? Sí. Bien. ¿Qué requisitos se impone para ser gobernador de Buenos Aires? Ser Ser natural de natural Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que va a establecer este artículo? Hay reciprocidad en materia de derechos políticos, es decir, un porteño puede votar en Santa Fe y en Entre Ríos. Un entrerriano puede votar en Santa Fe y en Buenos Aires. Un santafesino puede votar en Entre Ríos y en Buenos Aires. Es decir, todos pueden votar recíprocamente en el territorio de las demás. Y a su vez también, un santafesino puede ser gobernador de Entre Ríos y un entrerriano puede ser gobernador de Santa Fe. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Sí. Ahora, dice allí, se exceptúa de dicho caso y otros de igual naturaleza que fueron establecidos por leyes especiales, entendiéndose que en caso de hacerse por una provincia alguna excepción, ha de extenderse a los naturales y propiedades de las otras dos. Como Buenos Aires, por una ley especial o particular de la provincia, se reservó el derecho de que solamente puede gobernar Buenos Aires un porteño, esta garantía se hace extensible a las otras dos provincias. Es decir, como un santafesino o un entrerriano no pueden gobernar Buenos Aires, un porteño no podrá gobernar ni Entre Ríos ni Santa Fe. ¿Se entiende? ¿Y entre santafesinos y Entre Ríos, por ejemplo? ¿Es lo mismo? Sí, dije que sí. Ah, disculpan. O sea, hay reciprocidad. Entonces, perdón, profe, entonces se puede votar en cualquier provincia, siendo natural o no, pero para ser gobernador hay que ser natural de esa provincia, entonces. Para ser como Buenos Aires tiene esa cláusula, un porteño no puede ser gobernador en las otras dos. Pero sí un santafesino puede ser gobernador en Entre Ríos o un entrerriano en Santa Fe. Perfecto. ¿Quedó claro esto, no? Sí, profe, Sí. Bien. Ahora nos vamos al artículo 12. ¿Se admiten más provincias en la Unión? Sí. Se pueden admitir más provincias en la Unión. Pero para poder ingresar a la misma se tienen dos requisitos. Ser aprobada por las demás provincias y pronunciarse por la forma federal de Estado. Reitero, para poder aceptar más provincias en la Unión hay que pronunciarse por la forma federal de Estado y tiene que ser aceptada por el resto de las provincias. Esto es fácil. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien. Miren, el 14 y el 13 y el 14 no me interesan, nos vamos directo al 15. El 15 y el 16, ahora sí abran los ojos, son los que le confieren al pacto federal el carácter de pacto preexistente. ¿Por qué? Fíjense cómo está establecido el artículo 15. Dice, interín dure el presente estado de cosas y mientras no se establezca la paz pública de todas las provincias de la República, residirá en la capital de Santa Fe una comisión compuesta de un diputado por cada una de las 3 provincias litorales, cuya denominación será Comisión Representativa de los Gobiernos de las Provincias Litorales de la República Argentina. Bla, 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 bla. La célebre Comisión Representativa
una de las cosas que pidió Ferrer y que Cuyen puso en su proyecto. Interín dure el estado presente de cosas. ¿Qué es este estado de cosas? Mientras dure, ¿qué estado de cosas? Mientras dure la guerra civil, mientras dure este estado de guerra con la Liga Unitaria del General Paz, va a estar establecida en la ciudad de Santa Fe una comisión representativa integrada por un representante de cada provincia. ¿Se entiende? Es un órgano de representación de las provincias aliadas, con un representante por cada una que va a residir en Santa Fe. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si bien dice compuesta de un diputado, ¿Y cuál sería la función de esta comisión? es el artículo que sigue, ahora lo vemos. Ay, Si bien dice allí diputados, en realidad tienen el estatus de diplomáticos los representantes. ¿Por qué? Porque no son diputados del pueblo, no representan al pueblo, sino que representan a los gobiernos provinciales, a los gobiernos de las provincias litorales. Y la provincia lo puede nombrar y lo puede remover a libre arbitrio. Si ustedes se acuerdan, en el proyecto Cuyen la idea era esa, una comisión representativa de diplomáticos. Se les chispoteó y pusieron diputados en el texto, pero se refiere a diplomáticos. La provincia lo nombra y la provincia lo remueve a libre arbitrio. Es decir, no son elegidos popularmente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y ahora nos vamos a las atribuciones que va a tener este órgano. Primero, celebrar tratados de paz. Segundo, declarar la guerra. Ordenar que se levante el ejército, o mejor dicho, levantar el ejército, organizar el ejército, determinar los contingentes de tropa, con una característica, siempre el mando de las tropas lo tenía que tener la provincia agredida, y la cláusula que le da el carácter de preexistente. Invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación con las 3 litorales y a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales y el pago de la deuda de la República, consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento general de la misma, su crédito interior y exterior y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias. La principal atribución de esta comisión representativa: convocar, cuando las provincias estén en plena libertad y tranquilidad, al Congreso General Constituyente para organizar el país bajo la forma federal. Esta cláusula es la que le da el carácter de pacto preexistente. ¿Por qué? Porque Acuerdo de San Nicolás mediante, en 1852, se va a establecer que había llegado el momento previsto en esta cláusula para convocar al Congreso Constituyente. Es decir, esta cláusula es la que permite a esta comisión representativa, cuando las provincias estén libres y tranquilas, en paz, a reunirse con el resto en Congreso General Constituyente para organizar el país bajo la forma federal. ¿Se entiende? Perfecto. Y con esto terminamos el pacto federal. Llegué justito a terminarlo. Se está por cortar, así que mañana redondeamos el tema y me hacen cualquier pregunta que tengan.